Feliz y armónico presente a toda nuestra distinguida audiencia de este espacio amoroso del estudio del Urtex. Anhelo que te encuentres excelentemente bien. Hoy vamos a dar unos pasitos más para seguir avanzando en este estudio de el Urtex para expandir nuestra conciencia. Porque definitivamente todo es la mente y de allí parte todo lo que está a nuestro alrededor y cuando tú tomas conciencia de eso, puedes tomar acciones diferentes a las que ha venido tomando mientras te vas creyendo o vas am, apegándote a esa programación que ya no nos pertenece, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, te invito a que tomes conciencia de tu respiración suave, lenta y profunda. Y al exhalar, siente cómo tu cuerpo se relaja. Y al exhalar, siente cómo tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Puedes hacer un escaneo desde la planta de tus pies, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta la coronilla y vas sintiendo cómo tu cuerpo se va relajando. Si hay algo que te está robando la paz o que te esté tentando que salgas de tu paz, cuida tu energía, vuelve a tu centro. Respira suave, lento y profundo. Elige de nuevo. Recuerda cuál es tu meta, cuál es tu propósito. Porque si tu propósito es conseguirte un marido, es porque eso te da paz y te da alegría. Si tú quieres tener plata, es porque eso te va a dar paz y te da alegría. Si conseguir plata, conseguirte un marido, te está robando la paz, por ahí no es la cosa. No es que no lo consigas, sino que hay algo que te está interfiriendo que lo puedas alcanzar. O pueden ser temas también de salud, ¿sí? Entonces, recuerda que puedes hacer mucho a favor de tu propia curación y a favor de la curación de los demás si piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Elijo dejar de preocuparme por lo que debo decir o por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha, satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y comenzamos. Hoy, en el manuscrito del Urtex, vamos a comenzar con el siguiente título, y es el siguiente. La sección número 3, la edición completa y anotada. C y un signo de I, que no es una I que normalmente conocemos, y la A. Entonces, la edición completa y anotada. Todo esto nos dejó claro que era necesaria una nueva edición del curso. Recuerda que esto es lo que están luego escribiendo para podernos colocar en contexto de lo que ocurrió con las ediciones del libro Un Curso de Milagros. Entonces dice, ¿verdad? Que todo lo que pasó les dejó claro que tenían que hacer una nueva edición del curso, una que se basara en volver al dictado original antes de que se produjera cualquier edición y abordara la edición desde el principio. Entonces, como ocurrió todo ese desbarajuste, ¿verdad? Que se pusieron a editar cosas, no sé, bueno, normal, nos perdemos. A veces la persona puede estar muy enfocada, por eso es que yo le entrego a Dios mi miedo al ego espiritual, porque cuando ya uno está como más alineadito, pueden pasar cosas y uno de repente empieza como que desde cero. Entonces, para evitar, es mejor siempre como nos los dan aquí en las instrucciones, o sea, el Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, respirar, sacar la basura interna en la mañana, sacar la basura interna en la tarde, lo que ellos vivieron fue perfecto, es el ejemplo perfecto para que nosotros podamos ser conscientes de las consecuencias, desde lo humano vivir la experiencia, pero ¿hasta cuándo? Bueno,
Ellos de verdad los honro por lo que hicieron. Entonces solamente nos dice, ¿verdad?, que todo esto les dejó muy claro que era necesaria una nueva edición del curso, una que se basara en volver al dictado original antes de que se produjera cualquier edición y que abordara la edición desde el principio. Una que también incluyera el máximo número de las palabras originales que Helen anotó. El material que se había eliminado era tan valioso que llegamos a creer que de una forma u otra todo tenía que estar presente. Además, las palabras que Helen anotó debían ser tratadas con la misma edición posible. Además, las palabras que Helen anotó debían ser tratadas con la mínima edición posible. En un momento dado, el autor le dijo a Helen, Jesucristo, en la medida en que tomes notas precisas, cada palabra es significativa. Nos convencimos de que esa era el espíritu con el que había que editar. O sea, con esa energía, pues. Yo lo llamo energía, hay gente que le llama espíritu. Bueno, al trabajar en esta edición durante más de 10 años, échenle el lápiz ustedes a eso, 10 años, nuestro enfoque ha sido prácticamente idéntico al de la época, al de la propia Helen. Bill era inflexible al oponerse a cualquier cambio en absoluto, excepto a que se eliminasen las referencias personales del comienzo y que se corrigiesen los errores reales en la escritura a máquina. Yo quería cambiarlo prácticamente todo, pero sabía que Bill tenía razón. Cualesquiera que fueran los cambios que yo hacía, siempre resultaban equivocados a la larga, dice Helen. Y tenía que ponerlos nuevamente en su lugar. El material tenía una manera de saber lo que estaba haciendo. Y era mucho mejor dejarlo exactamente como estaba. Hacen referencia en el pie de página al libro de Ausencia de la Felicidad, la página 349 y la 350. Continuamos con este escrito de la necesidad de edición y cómo se hizo. Esta ha sido también nuestra experiencia, cuentan ellos, ¿verdad? El material tiene una manera de saber lo que está haciendo y es mucho mejor dejarlo exactamente como está. Así pues, al hacer la edición completa y anotada, partimos de las notas minúsculas, corrijo, manuscritas de Helen, y a partir de ellas intentamos producir una edición legible y accesible, modificando el original lo menos posible. En otras palabras, intentamos honrar la pureza del dictado original y al mismo tiempo honrar las necesidades del estudiante. Un historiador describió la regla que guiaba la traducción de la Biblia del rey Jacobo, King James Bible, como fidelidad total al original, transcripción total a la gente. Eso resume también nuestro enfoque. Sin embargo, esto no fue una tarea sencilla, ya que hay una distancia entre la felicidad, corrijo, la fidelidad total al original y la transmisión total a la gente. Por ello, instituimos una serie de prácticas en nuestro intento de honrar ambos lados en esta ecuación. A continuación, las
explicaremos. Y dice el siguiente subtítulo, transcripción. Como se ha dicho anteriormente, nuestro punto de partida fueron las notas de Helen, de las que tenemos fotocopias digitales y que hemos transcrito cuidadosamente. Esto significó elaborar un sistema de descodificación para los próximos 80 símbolos taquigráficos de Helen. También supuso resolver un gran número de palabras confusas. Después de todo, ella escribía a toda velocidad, de forma que se ajustaran a su contexto inmediato, al vocabulario del curso y sobre todo a otros casos de la escritura de Helen, incluidas sus prácticas de abreviación. Como resultado, solo queda un puñado de palabras realmente sin resolver en todo el dictado original del curso. Nuestra transcripción, aunque indudablemente no es perfecta, ha sido meticulosamente revisada y repasada. Agradecemos a Doug Thompson la transcripción en línea de las notas, que nos ha permitido contrastar la nuestra. Además, cuando encontrábamos más de una versión de una frase en la página del cuaderno de Helen, intentábamos leer por debajo de los tachones y, si era posible, reconstruir toda la versión antes de seleccionar cuál utilizar. Esto es importante, ya que ella misma restablecería a menudo las versiones originales que había tachado en sus cuadernos, lo que sugería que esas versiones eran las destacadas por el autor. En algunos casos, es muy probable que esas versiones originales sean más correctas que las posteriores. Por ejemplo, en la lección 50 aparece esta frase en el Urtext, la segunda versión de la frase. Te transportará a un estado mental que nada puede amenazar, nada puede perturbar y donde nada puede molestar la calma eterna del Hijo de Dios. Aunque hermosa, la frase también es difícil. Tenemos 3 repeticiones de nada puede, pero las 2 primeras se refieren a un estado mental, mientras que la tercera se refiere a la calma eterna del Hijo de Dios. Sin embargo, esta dificultad se resuelve si miramos por debajo de un tachón en las notas originales. He aquí esa versión. Te transportará a un estado mental el cual nada puede amenazar, nada puede perturbar y nada puede molestar la calma eterna del Hijo de Dios. Ahora podemos ver que las 3 apariciones de nada puede se referían originalmente a lo mismo, la calma eterna del Hijo de Dios. Lo primero que escribió Helen antes del tachón era muy probablemente la versión correcta. Seguimos con el siguiente subtítulo, el papel de Lourdes. Te quiero contar que con el tema de estar todo el tiempo atento, de elegir de nuevo, de estar atento a tus percepciones. Yo siempre voy a admirar y a honrar a Helen, a Bill, porque le echaron un camión de pana, de ganas, porque no tenían a nadie, a ninguna maestra, a ningún maestro, a ningún compañero con quien platicar estas cosas. Ellos dos mochos para rascarse. O sea, una vaina arrecha de pana, se los digo.
Y en mí surge la compasión, la ternura hacia ellos de verdad, donde quiera que se encuentren, los honro, les agradezco, porque miren, desde mi ilusoria realidad, cuando yo estaba entrampada, que gracias a Dios ya no lo estoy tanto, y es que no me tocó otra sino saltar para adentro, porque mis dinámicas del ego eran que yo acudía a pedir ayuda, por eso creo yo que también me fui direccionando a ser terapeuta y acompañante en proceso, porque yo sentí que la pasé tan mal, porque cuando yo acudía a alguien, mi ego era tan jodido que yo proyectaba que yo, este, una maestra perversa, como todavía no había sanado la parte mía de perversidad, de perversa. No, tú sabes que eso es una ilusión, o sea, unas vainas, unas respuestas de los maestros de un curso de milagro que de verdad que, coño, mira, no ayudan para nada. Entonces, como yo me sentía en esa encrucijada, no por mis hermanos, sino por mis dinámicas, no por mis compañeros de clase, sino por mis dinámicas, este, se va como despertando el propio método de cada uno. Entonces, el mío fue saltar para adentro, conseguir las respuestas adentro, y me empezaban a revelar cosas del para qué y el por qué yo estaba viviendo eso. Entonces, hoy día, que estoy aquí, en esta aparente realidad de ahorita, que tengo como encuentros amorosos con mis compañeras de estudio, de terapeutas para hacer cosas juntas, igual le pregunto al Espíritu Santo. Y sigo avanzando y bueno, el Espíritu Santo veme diciendo, veme mostrando y estoy atenta a mis percepciones. Que si encuentros por Instagram, que si el encuentro del retiro de un curso de el retiro del Día de los Enamorados en Las Taritas, que si el viaje para Bogotá, o sea, tantas cosas. Igualito la identidad de madre, sale, la abrazo, atiendo a mi hija, cosas que ella muy poco demanda de mí. Pero yo sé cuando la identidad de madre está alborotada, cuando ella empieza a demandar de mí amorosamente, gracias a Dios, en otra época, desde el ego demandan desde otras maneras, ¿no? Y mi compañero de vida, que está pasando su situación ilusoria de su recuperación de su aparente accidente, y ese tampoco me molesta para nada. Yo lo voy ayudando y lo voy acompañando en su proceso a mis tiempos, y él sabe que es un proceso, recuperarse de los mayugones de los accidentes. Y ahí va. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Por lo menos en mi caso, que yo te quiero compartir, que siempre, ante todo, está atento de las dinámicas, de las dinámicas. Yo les digo, yo no veo mi vida sin yo estudiar y dar clase, porque yo aprendí, o sea, para mí es una eh, primordial que uno aprende es enseñando y experimentando. O sea, tú no puedes estar enseñando cosas que de un libro, tienes que experimentarlo. Y el otro va a vivir su propia experiencia. Entonces, bueno, este del libro de Lourdes a mí me ha dejado llena de muchas satisfacciones, porque de verdad que esos seres le echaron pichón y los honro de verdad. Y bueno, para nosotros es un honor estar poder leer esto y expandir nuestra conciencia. Entonces vamos con el siguiente subtítulo que dice El papel del úrtex. En algunas ocasiones también permitimos que la redacción del úrtex influyera en nuestra edición, donde era diferente a la de las notas, ya que Helen le dictó el material del úrtex a Bill mientras el dictado original estaba todavía fresco en su mente. Por lo tanto, tratamos redacciones particulares en el úrtex como posibles frutos de la inspiración que ella había recibido inicialmente, aunque muchos cambios del úrtex son claramente erróneos, siendo un ejemplo la línea que vimos antes. Prepárate ahora para deshacer lo que nunca fue. En los casos en los que utilizamos una redacción del úrtex,
que difiere de las notas, lo hemos documentado como un cambio del original. Unas situaciones a las que prestamos especialmente atención fueron los casos en los que Helen tachó una palabra en las notas y la sustituyó por otra, para luego volver a usar la palabra original en el urtext. En esos casos, habitualmente, hicimos lo mismo que ella. Tratamos la palabra original como la correcta y la incluíamos en nuestra edición. También hemos utilizado material que no se encuentran en las notas, solo en el urtext. Esto incluye 6 largas discusiones en los capítulos 2 y 3 del texto que quedaron registradas directamente en el urtext, por, por lo tanto constituyen la redacción original. Párrafos sueltos, aquí y allá, que por ninguna razón conocidas se, se encuentran solo en el urtext y aproximadamente 2 capítulos desde el capítulo 19 hasta el 21, cuyas notas originales parecen haber desaparecido. Seguimos con el siguiente subtítulo: Inclusión máxima de material. Hemos incluido de una forma u otra todo el material original. Sin embargo, el autor del curso fue claro al decir que el curso debía ser aplicable a cualquier lector y parte del material es simplemente demasiado específico para Helen y Bill como para tener la calidad más generalizable a la que apunta el curso. Con este material hicimos una de estas 3 cosas. En primer lugar, hemos editado gran parte de él para que sea aplicable a cualquier lector, de modo que sea adecuado para aparecer en el propio curso. Esta fue una práctica que Helen y Bill utilizaron ampliamente en su propia edición. Incluimos dicho material si consideramos que, 1, sería útil para el lector; 2, requería mínima edición. En segundo lugar, a los bloques más largos de material personal que son adecuados para aparecer en el curso, ni siquiera en forma editada los convertimos en el centro de los ensayos cameos. Véase más abajo una descripción más completa de los cameos. En tercer lugar, en el caso de los pasajes breves de material personal que son demasiado cortos para un cameo, los incluimos en el apéndice 4, el apéndice dedicado al seguimiento de nuestras decisiones de edición, donde solemos comentarlos para ayudar a extraer su significado. Hemos finalizado estas entregas hasta aquí, mis amores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas con este estudio y cómo aplica a ti cuando tú quieres quitar cosas porque entonces el ego dice, no, esto da pena? Y no es que tienes que contar tu vida a todo el mundo, pero mientras más auténticos seamos en la vida, mientras podamos comprender que todos somos uno, que cuando tú le dices algo a alguien es a ti que te lo estás diciendo, la pena se va deshaciendo, ¿sí? Entonces, bueno, te envío un abrazo infinito en esta aparente distancia, sí, bien apretado. Gracias por estar, gracias por querer ser parte de la luz del mundo, por ser un obrador de milagros donde quiera que te encuentres y haciendo lo que sea.
Así que nos vemos en el próximo video, mis amores. Gracias por estar.